Para mí, un honor, Oanes, poder hablar en este evento de la Cámara Armenia, donde, como sabés, tengo muchísimos amigos armenios. Eh, Seré breve por dos motivos. Primero, porque seguramente les va a agradar mucho más escuchar hablar a Claudio Zukovicki, y porque el segundo motivo es que Argentina seguramente ocupa más el espacio de todos ustedes. Entonces voy a ser prudente y dar un panorama breve y general sobre el mundo. En el tema del coronavirus hay números muy fríos. Más o menos se han contagiado en todo el mundo 23.700.000 personas, decesos por aproximadamente 814.000. Esto habla de una cifra del 3% de letalidad, pero esto es cuando uno mira los números fríamente, si el global de los números desde que empezó la pandemia. La realidad es que en los últimos 3 meses la letalidad está llegando al 1% y se calcula que si todas las medidas preventivas que se están tomando, eso va a ir bajando paulatinamente. Cuando miramos la caída del PBI mundial a partir del primer parate, del primer trimestre, la sensación era escalofriante, porque ese primer trimestre hubo caídas en el mundo del PBI que oscilaban entre el 15 y el 30%. Era muy difícil proyectar que eso se mantenga a lo largo del año. Por suerte, las medidas de prevención hicieron que las economías se vuelvan a abrir, y es impresionante la correlación que hay entre estar encerrados y la recuperación que han tenido distintos países. Si esto sigue así, porque la última palabra la tiene el virus, pero esto sigue así, que es lo que más se prevé y los países están actuando en consecuencia con las prevenciones del caso, se calcula que la zona del euro este año va a caer 8%, Asia va a crecer 1%, porque paradójicamente países como la India están creciendo al 2% anual, China al 1%, Indonesia al 0,5%, y Estados Unidos, que tenía espantosos números en el primer trimestre, va a terminar cayendo 5%. Como ustedes saben, esta crisis es económica, con millones de empresas haciendo lista y entrando a Chapter 11, como se dice en Estados Unidos, que es un proceso por el cual las empresas tienen que reordenarse y mostrar todos sus números, preparándose para un posible quebranto futuro. La verdad que la economía y la mayoría de las empresas ha sufrido muchísimo. Se calcula que los bancos en el mundo ganarán el 70% menos de plata que el año pasado, que hay más de 50 personas que no están pagando las hipotecas en Estados Unidos, 70% están atrasados los alquileres, más del 50% los mortgages alrededor del mundo en promedio. Lo bueno que tuvo esto fue la coordinación financiera del mundo, porque deberíamos pensar tranquilamente que además de esta crisis económica hubiésemos tenido también una crisis financiera. Y por suerte eso no ocurrió. La verdad que el mundo aprendió mucho de la crisis del 2008 y rápida y coordinadamente, tanto Europa como Estados Unidos actuaron en aquel famoso 23 de marzo, inundaron el mundo con euros y con dólares. Lo primero que hicieron es salir a comprar deuda corporativa. Cuando subió la deuda corporativa y bajaron las tasas de interés, lo segundo que sucedió fue la suba de la bolsa que ustedes vieron, que ha hecho que hasta el día de hoy la caída inicial de 32% se haya recuperado totalmente en todos los índices del mundo. Lo tercero que pasó es la suba de commodities, ¿no? Ahora bien, antes que hagan esta pregunta que todo el mundo la está haciendo, es cómo va a terminar esta tremenda emisión. Hay una gran diferencia entre la emisión monetaria que se ha hecho en esta época y la del 2008. En el 2008 el dinero fue a los bancos. Ustedes habrán recordado la famosa frase de too big to fail, demasiado grande como para caer. Que iba a los bancos mientras la gente sufría pérdida laboral por la crisis de subprime. Bueno, esta vez fue distinto. La plata no fue a los bancos, que están muy bien capitalizados y que desde el 2008 a hoy tomaron las prevenciones, aumentaron el capital y demás. Esta vez el dinero fue a la gente. Pero lo que la gente no sabe es que se emitió menos del 50% del dinero que se emitió en el 2008. Ese es el primer tema que uno tiene que prestar atención.
El segundo tema es, el americano después de 20 años ahorró. ¿Y por qué ahorró? Si bien le llegó a su bolsillo $1.200 por mes, el americano, por no conocer la duración del evento, en lugar de volcar todo este dinero al consumo, que era lo que pensaba la Fed, que de esa manera iba a reactivar rápidamente la economía, el americano se dedicó a ahorrar. Y como culturalmente ahorrar en Estados Unidos significa comprar bonos y acciones, fue parte de la recuperación que ustedes vieron en los mercados financieros. El otro tema destacado que quería comentar es que si bien hubo coordinación financiera para salvar la economía y no meterse en una crisis financiera después de todo el desastre que estamos viviendo en la economía real, lo que no hubo coordinación es política y es realmente bastante llamativo. Tenemos, para decirlo en pocas palabras, un mundo totalmente peleado, guerras tarifarias en China contra Estados Unidos, en China contra la India, Estados Unidos contra Europa, Europa contra sí mismo. El otro tema que es el que más miedo le tengo es que la falta de liderazgo mundial ha hecho que la pandemia dé un caldo de cultivo para que aparezcan algunas reminiscencias autoritarias. Hay problemas en Polonia, hay problemas en Hungría, hay problemas en Bielorrusia y hay problemas en Turquía. Y esto creo que es el tema más preocupante de este momento del mundo. Por supuesto voy a estar abierto a todas las preguntas y a los detalles que quiera cada uno de ustedes saber, pero sé que están ansiosos por escuchar a Claudio, así que muchas gracias y le doy la palabra a él. Bueno, muchas gracias, Augusto. Muchas gracias a cada uno de ustedes por recibirme en sus casas. Y voy a arrancar de donde dejó Augusto, que es este contexto global. Y la verdad que el contexto global, que comparto el que describió Augusto, esta vez nos favorece. A América Latina la favorece. ¿Por qué? ¿Qué significa en términos nuestros del día a día, de la industria, ya que estamos hablando con muchos industriales hoy, lo que dijo Augusto? Que la gente quiso ahorrar en bienes. Si sube la soja, desde que empezó la pandemia subió la soja, el trigo, el maíz, el petróleo no solo recuperó todo lo perdido, sino que ya vale $43. Subieron los bonos, subieron las acciones, subieron la plata, el oro, los bitcoin. No es que sube todo. Lo que pasó es que baja el dólar. ¿Y por qué baja el dólar? Por lo que explicaba Augusto, miedo a tener moneda. La gente empezó a ahorrar en bienes, se siente más protegida con un activo que con dinero. Pero pasa con el euro, pasa con el peso argentino, pasa con todo. Y eso es bueno para nosotros, porque lo que nosotros exportamos vale más y encima tenemos buena cantidad. Hay que ver cómo juega la sequía del trigo, me explicaron que no va a ser tan grave, pero lo cierto es que lo que nosotros exportamos vale y encima producimos en buena cantidad. Lo segundo es que, por lo que explicó Augusto, las tasas de interés, dicho por la Reserva Federal, hasta el 2022 van a ser 0. No sé si ustedes vieron que arriba en el Zoom hay un lugar donde podemos vernos la carita todos, como galería completa. Yo les quiero preguntar a todos ustedes, ¿quién de todos ustedes quiere vivir de rentas el resto de su vida, dejar de trabajar, se cansaron, entregan su fábrica, su industria, la entregan así con monio y a partir de ahora vivo de rentas? ¿Quién quiere? ¿Me levanta la mano? Che, las dos manos no, una sola, tampoco. Está bueno. Miguel está desesperado, era un chiste. Bueno, olvídense, amigos, olvídense, no van a poder. Vamos a tener que seguir la búsqueda. Nosotros nos dedicamos a las finanzas hace mucho tiempo. Y viene Miguel y me dice, Claudio, te doy 50 lucas, ¿me la manejás? No sé qué decirte, che. Si querés seguridad, tenés que pagarme. Un bono sueco, un bono americano, dentro de comisiones te queda 0. ¿Querés correr riesgos? Y mira, el 86% de los bonos del mundo rinden menos del 2% anual. Solo el 3% de los bonos del mundo, esto es dato, solo el 3% de los bonos del mundo rinden más del 5%. Ahí tenemos de Egipto, tenemos del Líbano, tenemos de Irak, tenemos de Venezuela, tenemos de Ucrania, tenemos de Argentina, y me queda uno más. ¿Quieren comprarse unos bonitos de esos? Rinden más del 5%. No, bueno, sigamos laburando. No nos va a quedar otra que laburar. Y esto para nosotros no es una mala noticia. Repito, el costo de oportunidad del dinero es muy bajo,
y hay un apetito un poco más a la producción. Por eso lo hacen los bancos centrales, para eso lo hacen. Bajan la tasa de interés a tasa negativa para que la gente no ahorre dinero, consuma. En algunos lados lo logra, en otros no. Vamos a la Argentina. No importa lo que piense yo ni Augusto, ni Oanes, ni Miguel, ni todos los auspiciantes de acá. Porque la verdad no importa lo que nosotros pensemos. Acá el que tiene la Montblanc es otro. Vamos a tratar de pensar lo que piensa el gobierno en términos de, y esto es, acá sí estoy especulando y no represento a nadie, es opinión personal, de lo que creo que pueden llegar a ser. Argentina es un país que tiene un alto déficit fiscal. Hace mucho tiempo. ¿Qué es déficit fiscal? Que se gasta más de lo que se ingresa. Algunos de los que está acá es médico. No se asuste, no vamos a... Alguien que me levante la manito que es médico, familia de médicos. Son todos extras que vinieron para quedar bien con... Voy a jugar con un ejemplo. Para todos nosotros, el dolor es horrible. Que te duela algo es horrible. Para un médico que a vos te duela algo, es buenísimo. Pero no por lo que va a facturar, sino porque es la señal, el síntoma en el que se da cuenta qué es lo que te está pasando. Te duele la cabeza, una tomografía computada. Te duele el brazo, bueno, ahora es, tenés tos, tenés gripe, bueno, será otra señal. Dicho esto, en economía es igual. La tasa de interés, el tipo de cambio y la inflación es solo el dolor, no es la enfermedad. La enfermedad es el déficit fiscal. Gasto más de lo que me ingresa. Si vendo las reservas, se me escapa el dólar. Si la financio tomando deuda, solo lo tiro para adelante. Después llega el adelante y tengo el problema, que es lo que nos pasó ahora. Si lo financio emitiendo, tarde o temprano, hay más pesos por menos cantidad de producción. Pregunta a todos ustedes, usemos sentido común para entender lo que va a pasar. Argentina, ¿estamos todos de acuerdo que tiene un déficit fiscal enorme? ¿Gasta más de lo que le ingresa? ¿Alguien tiene dudas? ¿No? ¿Alguien cree que va a dejar de gastar más de lo que le ingresa? Perfecto, estamos de acuerdo. El déficit fiscal va a seguir. ¿Cómo lo vamos a financiar? ¿Emitiendo deuda? ¿Alguno de ustedes compra bonos argentinos hoy? Estamos para colocar bonos argentinos después del default. ¿Alguien quiere? No. ¿Tenemos reserva para vender? ¿Vamos a bajar el gasto? ¿Los políticos van a bajar el gasto? Si suben impuestos, ¿pagamos más o evadimos más? Sube la economía informal. Nunca vi un auditorio que estemos tan de acuerdo. ¿Qué van a hacer entonces? ¿Qué les queda hacer? Hay el doble hoy, hay el doble de cantidad de pesos por la cantidad de producción, porque la producción cayó por varios motivos. Uno, la pandemia, no es culpa de nadie. Como dice De Pablo, hay que mirar al cielo. 2, la cuarentena. Porque la cuarentena hace que todos trabajemos con protocolos, entonces nuestra productividad bajó. Tengo más pesos por menos producción. Además, yo soy textil, mandé las telas a la bordadora no trabaja, no, se rompió la cadena de pagos. Yo tengo mercadería, pero me tenés que pagar y no la tengo todavía y no te puedo dar crédito, yo no sé si me vas a pagar. Todo eso hizo que el PBI cayó y la cantidad de pesos subió. ¿Alguien de los que está en esta sala tiene más de 40 años? No, soy el único soy yo. María, no levantes la mano, queda mal. Encima vos conseguiste los auspiciantes. No, dejá, vos no. ¿Cómo termina esto? Los que tienen más de 40 años. Si esta es la emisión monetaria y esta es la cantidad de producción. Muchachos, hay dos caminos. No importa. Milton Friedman dice, o decía, que no hay que medir la política por sus intenciones, o las decisiones políticas por sus intenciones. Hay que medirla por sus resultados. Nada más. Quedan dos caminos. Che, sobran un montón de pesos. Si yo incentivo a la producción, con el contexto a favor, hay una beta abierta, que la gente produzca más, que esos pesos los use. Che, voy a producir pelotitas de tenis. ¿Sabes qué? Tengo demanda, un montón de demanda.
voy a aumentar la producción. Si pasa eso, ojo, puede rebotar fuerte la Argentina. Ahora bien, para que pase eso, ¿qué tiene que pasar? Me tocó por charlas con Augusto, dar un montón de charlas por suerte, todavía nos contratan en un montón de empresas. Les digo, para no dar nombres, le doy factor común de la mayoría. No hay stock. Googleen ahora, quieran cambiar el celular. Quieran cambiar la computadora. Compren inodoros. Vayan a cambiar el auto. No hay. No hay. Che, qué bueno, ¿tenés demanda? Sí, la verdad que levantó, pero como dejé de producir mucho tiempo me quedé sin stock y al principio tuve tanto miedo que me desestoqueé. Desestoquear es vender tus ahorros. El que vivimos del sueldo, ahorramos y vendemos los dólares, pero el que tiene un comercio, una industria, ahorra en bienes y se descapitaliza cuando vende su stock. ¿Qué hizo? Vendió el stock y ahora... y estoy algo desestoqueado, che, y no tengo mucho crédito como para estoquearme rápido. Bueno, qué buena oportunidad para producir. Dale, producí. ¿Te parece, Claudio, con esta ley de trabajo? ¿Con este régimen laboral? ¿Te parece? Doble indemnización, no puedo echar la ley. ¿Viste la ley de teletrabajo? ¿A vos te dan ganas de tomar gente? No. ¿Sabes qué? Horas extras, en todo caso. Y ¿sabes qué? La fábrica la trabajo por la mitad. Y el costo es mayor porque me subió el costo, porque, bueno, el protocolo, por suerte hay que hacerlo, por suerte nos dejan trabajar, pero hay que subir. No sé si voy a invertir en estas condiciones. Entonces, fabrico 300 pulóveres, me demandan 400. ¿Qué hago? Y esa es la decisión. ¿Aumento la producción? ¿O les digo, muchachos, ustedes quieren 400 y yo solo tengo 300? ¿Qué hacemos? Ajustamos vía precio. Ese es el riesgo. Precio y desabastecimiento, de que yo no pueda conseguir lo que necesito conseguir para producción. Entonces el camino es binario. Si Argentina apuesta por la producción, Argentina tiene ventajas. Es barata hoy la Argentina. Si la Argentina sigue queriendo el Estado administrar todo, diciendo yo, deme la plata a mí que yo recaudo mejor, a este nivel de gastos, Argentina no es viable. A estos precios, Argentina todavía no es barata. Porque, repito, para producir tengo que tener incentivos para hacerlo. Con esta ley laboral es muy difícil. Con este régimen fiscal, ingresos brutos en cada lugar que voy, bienes personales, bla, 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 no les tengo nada que explicar a ustedes. Ustedes tienen mucho más calle que todos nosotros. Y ese es el punto decisorio. No es una decisión económica, es una decisión política. En ese contexto, juro, yo soy de los que se equivocó en el último proceso, y la Cámara lo sabe muy bien, de la última vez que compartimos una cena, le erré en el escenario. ¿Por qué? O sea, yo tuve una visión más optimista de lo que terminó pasando. Y cuando me analizo por qué me equivoqué, me pasa siempre lo mismo. Es un error típico, que es confundir lo que quiero que pase con lo que puede pasar. Si uno mira la lógica, diría, no, no lo van a hacer. Es lógico que no lo van a hacer. ¿Te parece hacer lo que están haciendo? Me tocó escribir un artículo, perdón que sea autorreferencial, lo decía al principio, y yo lo llamé esto efecto Cobra, que es un trabajo, algo que pasó, es para ponerle color. Efecto Cobra es que esto pasó en Nueva Delhi, había un montón de cobras venenosas. Entonces, el gobierno decidió darle una recompensa a aquellos que traían cobras muertas. El pueblo muy emprendedor empezó a ingeniárselas, convivían con cobras y llevaban hasta que en la ciudad no quedaron cobras. Ganaron un montón de plata en recompensa y era plata fácil para ellos. Y no quisieron resistirse a dejar de ganar plata. ¿Qué hicieron? Empezaron a criar cobras en sus casas. Cuando eran grandes las mataban y se las enviaban de nuevo. ¿Qué encontró el gobierno? Que seguía pagando altas recompensas aunque no había cobras en la calle. Sospechó algo. Entonces, ¿qué dijo? Lógico, dejo de pagar recompensas. ¿Qué hizo el pueblo? Lógico, bueno, entonces las cobras no tienen valor, las libero a la calle. ¿Qué terminó pasando? Gastaron un montón de guita y encima hay el doble de cobras. Eso es un efecto contrario. Y esto están haciendo hasta ahora. La ley de teletrabajo, la ley de indemnización, la ley de góndolas, la ley de alquileres. Tienen buenas intenciones, pero el resultado fue el cepo cambiario,
el más controles al que compra. Todas esas regulaciones, lo que termina pasando es que aleja la inversión. Y muchachos, los que tenemos muchos años ya, sabemos que consumo sin inversión es desabastecimiento. El consumo reactiva de corto plazo, pero a la larga, sin inversión, no hay stock. Sin stock nos matamos por lo que hay. Sin stock empieza la economía informal. Yo de chiquito, en Mar del Plata, yo soy marplatense, iba al cine, me enseñaron a decirle al de la butaca, che, ¿hay entradas? No, no hay más. Empezás a poner caras, dale, conseguime. Bueno, si hay un precio más, lo conseguís. Entonces hoy van a buscar un auto, no hay. Bueno, pero si pago, pagás un poquito más, esperame un cachito. Corre en la cortina, aparece un auto. Justo me quedó este. Pero el precio de lista va a ser este. Entonces, cierro y nos escuchamos ahora en preguntas y respuestas. Dólar oficial. No importa lo que pienso yo. El gobierno cree que la emisión monetaria no es una fuente de inflación, que la fuente de inflación es una devaluación brusca, como pasó en el 75, 82, 89, 2002. Entonces no quiero una devaluación. Pero no hay dólares a 70, no importa. Hoy, por ejemplo, se conoció el superávit comercial del mes. Hubo 1.300 millones de dólares de superávit. ¿Qué dice el gobierno? Chango, ¿cuánto entraron hoy? 1.300 palos. Bueno, a ver, Leo, Rosa, ¿qué querés? Importar celulares para vender por Mercado Libre. No, Leo, olvídate, afuera. Miguel, Sebastián, Chia, ahí te tengo en él. ¿Qué querés importar? Computadoras. No, olvídate. Félix, Claudio García, ¿qué querés importar? No, necesito una maquinaria que con esto voy a tomar 2 empleados. Sí, Félix, dale. ¿Cuánto necesitas? 100. Y ahí hasta que llegan a 1.200. Ya lo vimos. Entonces, lo van a administrar. Yo no esperaría una mega devaluación del dólar oficial. Sí lo están llevando prolijamente una devaluación del 3,5% mensual, una tasa de interés del 3% mensual y una inflación que va a ser difícil de calcular. Cierro con esto. Para mí no es que va a haber hiper ni un golpe inflacionario, porque, a ver, inflación, si yo agarro cualquier fábrica de ustedes, en Tigre, donde sea, y le voy a decir, muchachos, ¿cómo es su estructura de costos? Mira, yo produzco estos controles. ¿Y cómo es tu costo? ¿Un tercio es dólar? Bueno, te va a subir al 3% mensual. ¿Un tercio es salario? Bueno, lo tenemos semi-controlado, no hay tanta puja salarial, la gente tiene miedo de perder el empleo. ¿Y un tercio es servicios? No, las tarifas te las congelo. Y la inflación también se forma por un montón de variables. Por ejemplo, hay un montón de ítems. Cine. ¿Cuál es el precio del cine? No sé. No hay cine. Bueno, último. Precio de la peluca. No sé, no hay. Entonces, el indicador no va a ser tan alto, aunque la sensación térmica nuestra sea mucho más alta. Y no es que te estén mintiendo, sino cómo está armado. Moraleja, el contexto externo juega a favor. El contexto local depende mucho de la política. Si juegan solo a la política, no vimos lo peor para mí. No vimos lo peor. Hasta que Argentina se hace muy barata. Y cuando se hace muy barata, nace la avaricia y ahí uno arriesga igual, aunque sea riesgoso. Y si Argentina hace el cambio, uno ve que empieza a querer hacer reformas laborales para las construcciones nuevas, incentivan la construcción, incentivan el turismo interno, incentivan ciertas industrias. Bueno, uno puede decir, che, Argentina puede pegar la vuelta. Juro que no tengo la respuesta y tengo miedo de equivocarme de vuelta, de confundirme con falso optimismo. Augusto, Obanes, Miguel, ¿me autorizan a decir el motivo real de la charla? Terminamos con esta farsa y vamos al grano. Muchachos, le contamos por qué estamos acá con Augusto. Todo esto era un tiempo compartido, una charla para contarles un poquito. En realidad con Augusto tenemos que vender un auto. Es un Mercedes-Benz modelo 2019, impecable estado, 3.000 kilómetros. Espectacular, lo tenemos que vender. Y nos dijo Vanes que este es un auditorio, y Miguel nos dijeron que este es un auditorio muy pudiente y que seguramente lo iban a poder comprar. Bueno, lo vendo. ¿Quién lo compra? Y quizás todos ustedes me digan, Claudio, no, con la seguridad, con el problema de inseguridad, pagar más de patente, más de bienes personales, olvídate, Claudio, ni loco te lo compro. Pero lo vendo por $2.000 y todos se van a tirar encima y me van a decir, dámelo, después veo qué hago. Hay un momento donde el precio va a seducir. ¿Qué es lo que pasó históricamente en la Argentina? Hay un precio donde licúan el gasto público, hay un precio donde licúan las jubilaciones, ¿qué es lo que está pasando? Hay un precio donde licúan. Y ahí aparece alguien con plata, con poca plata, y dice, bueno, me llevo todo.
y ahí arranca de nuevo. Repito, y no tengo la respuesta, no sé, Augusto, te dejo la última palabra. Si Argentina apuesta por la producción, tenemos una ventana abierta. Ahí alguien me recordaba en el chat las 60 medidas que anunciaron hace no sé cuántas 60 días. No es solo anunciar, no es solo anunciar, es tener la credibilidad de que lo vas a ejecutar. Yo puedo anunciar un montón de cosas, pero lo voy a poder implementar. Tengo la fuerza, me creen o lo que fuera. Por eso acá nos queda grande la charla y quizás ustedes saben más porque es más política que economía. Augusto, ¿querés cerrar con alguna conclusión, algo que haya dicho que no te gustó, que querés corregir? No, ya que mencionaste a Juan Carlos, dos frases de él. La primera es que, como siempre, la economía es expectativa, no es realidad. Y cuando la gente está deprimida, tiene que acordarse que las expectativas en economía se cambian en 1 minuto y medio. Esa es una realidad. La otra cuestión es que acá sí hay que pensar un poco más. El caballo de Menem no era mismo que el caballo de la Rúa, con lo cual lo más importante en economía es saber la cabeza, ¿no? Porque podés hacer desfilar a los ministros más brillantes que si la cabeza no tiene un rumbo determinado, no va a servir de mucho. Nada, los dejo pensando y estamos abiertos a las preguntas que quieran hacer. Bueno, muchísimas gracias, Augusto, muchísimas gracias, Claudio. Bueno, tenemos algunas preguntas que nos han llegado desde el día de ayer. O sea, la gente fue previsora, así que en parte esto se contestó, pero voy a leer. ¿Cómo se ve el panorama para las pequeñas empresas y comercio? ¿Cuál es la mejor alternativa de inversión en este contexto? ¿Y cuáles son las opciones para quienes tienen bonos reperfilados? Bárbaro, tomo después Augusto, te dejo. Igual, menos mal, la respuesta ayer era distinta que hoy. ¿Querés que te conteste la de ayer porque la pregunta fue ayer? ¿O te contesto la de hoy y la de mañana no sabemos, obviamente? Es A ver, vieja la pregunta ya, ¿no? y aparte creo que la venimos haciendo hace 70 años. Para mí, en lo personal, que me gusta la micro, creo que va a venir algo muy desigual, completamente desigual. Va a haber actividades que van a funcionar muy bien. Repito, porque el mismo gobierno cree, proveedoras de la construcción, seguramente va a haber blanqueo ahí, va a haber algún mecanismo que haga que la gente se saque los pesos de encima y quiera, no sé, porque el metro de construcción es barato construir y el proveedor siempre gana. O sea, cuando alguien construye no sabe si va a ganar. El que va a ganar es el que vende los espejos, los vidrios y eso. Me parece que va a haber mucha rotación en la tecnología, obviamente esto vino para quedarse, se va a descentralizar la Argentina, como todos los países del mundo está pasando. El centro, ya ir al centro y perder 2 horas, muchas oficinas se van a abrir en distintos lugares, no sé, la bolsa va a abrir en distintos lugares para que la gente esté cerca, no trabaje desde la casa por la ley de teletrabajo y venga una oficina mucho más chiquita, eso va a descentralizar, va a haber nuevos centros. Los Zoom de los edificios, los salones de usos múltiples se van a ir convirtiendo en coworking o en business center para que la gente trabaje desde el lugar y vaya 1 vez por semana, 2 veces por semana. Va a haber cambios y va a haber movimientos, porque repito, no hay alternativa. ¿Qué hago con pesos hoy? Y con pesos yo te voy a decir estoqueate, porque la verdad, una de las maneras de estoquearte es comprar dólares. En ese proceso tenés que ir al dólar blue, pero si tenés plata blanca es más difícil, tenés que ir al contado con liquidación. Desde ese punto de vista yo creo que va a ser muy desigual, va a haber sectores que van a arrancar y a sectores que no van a volver, simplemente les va a costar mucho más. Samuelson, Premio Nobel de Economía, decía que no hay peor dolor que el soportable. No hay peor dolor que el soportable. ¿Por qué es soportable? Entonces uno no cambia. Y hay cambios que uno va a tener que hacer porque el mundo cambió. No por la pandemia, aceleró esos cambios en la pandemia. Y yo creo, en mi escala de valores, yo soy más cortoplacista en esto, creo que de corto plazo un refugio de valor es el dólar oficial, todo lo que sea dólar oficial no vale 72. La gente hace cola para comprar $200 a 101 y quizás los limiten. ¿Y qué es dólares a 70? El que importa, el que compra bienes que ajusta por dólar o 70 o activos que ajusten por dólar linked se llama. Segundo será la inflación y la tasa de interés y por último, de corto plazo, el dólar blue o el dólar oficial, esperando que Argentina reactive algo.
por lo que decía Marcón de Pont, no hay espacio. La economía informal creció un montón. Hoy la economía informal es más grande que la economía formal. Ese es el riesgo. Tenemos dólar blue, cuarentena blue, tenemos todo blue, o sea, hay todo blue. Eso significa que cuanto más impuestos me ponen, más sale afuera. Augusto, que no sé si querés agregar No, algo. creo que contestaste. No. Bueno, muchas gracias, Claudio. Justo te iba a preguntar si la inversión de bonos dólar linked era todavía atractivo. Bueno, ya lo contestaste. Quería consultarte lo siguiente. En tu artículo decía esta frase que me quedó grabada, que decía, el que seduce convence y el que obliga espanta. Entonces, en este contexto donde hace miles de años está claro que la emisión genera inflación, en los libros más primitivos de economía que el gobierno niega, ¿qué tendría que hacer el gobierno para generar esa credibilidad que vos decís que no hay, que por lo menos mínimamente genere cierta confianza en que uno pueda invertir algo, no digo todo, algo en esta Argentina tan compleja? Es muy fácil de decir, supongo que debe ser muy difícil de implementar. Obviamente, Miguel, yo te contesto con una pregunta. Vos sos armenio, pero yo soy judío. Viste que nosotros siempre contestamos con preguntas al proceso, no nos queremos jugar mucho. En ese proceso, Miguel, ¿por qué vos vas a invertir si tenés miedo que te cambien las reglas del juego? Entonces lo que vas a exigir para mí es un acuerdo político en el cual no te cambien las reglas del juego, donde vos digas, no, después va a haber cambiar de visión. Miren, yo siempre pongo este ejemplo y perdón si alguien me lo escuchó. Argentina es un barco que navega así. La mitad está abajo del agua y la otra mitad está arriba del agua. Cada vez que hay un cambio de gobierno, simplemente, en vez de poner el barco horizontal, simplemente lo que hace es esto. Los que estaban arriba del agua ahora están abajo del agua, y los que estaban abajo del agua ahora están arriba del agua, con un problema en cada rotación. Que los que están abajo del agua tienen buen balance porque estuvieron 10 años arriba del agua, pero no tienen negocios. Y los que están arriba del agua ahora estuvieron 10 años abajo del agua, por lo tanto están en el veraz, entonces no tienen crédito. Entonces es mucho más lenta la reactivación. Para mí, repito, la decisión es política y no es tan económica. Como muy bien decía Augusto, ustedes pueden poner, irónicamente lo voy a decir, al mejor equipo de los últimos 50 años, lo que fuera, pero si no hay un mandato político de los cambios a mediano y largo plazo, nadie invierte a largo plazo. Y las preguntas que van a hacer en los distintos Zoom. Che, ¿compro bonos? ¿Compro acciones? ¿Qué es de corto plazo? Construyo, es 2 años, pero montar una fábrica son 10. Entonces, si no sé calcular ese precio, son 10. Y lo de la emisión monetaria es una discusión, yo no la entiendo que a esta altura se discuta eso. Si hay más pesos por menos bienes, ya la Argentina lo sabe. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahí? Ortodoxia. ¿Y qué lo están haciendo hoy? Son bastante ortodoxos en esto. Emiten LELIQ, ya hay más que antes, para sacar esos pesos. Pero esas LELIQ pagan una tasa de interés. Entonces, otra vez empezamos con la historia de siempre. Entonces, yo digo, che, Miguel, invertí porque hay un montón de demanda. No, Claudio, si el negocio me rinde menos que una LELIQ, olvídate. O que una LEVA con una letra. ¿Para qué lo voy a hacer? Prefiero tener una letra. Historia que ustedes vivieron, Juanes, ¿cuántas veces la viviste? Tal cual. Te apagamos el micrófono para que nos digas Miles de veces. las miles de veces. Gracias, Claudio. Justo tengo una pregunta que está muy vinculada a lo que acabas de contar. No sé si es repetitiva, pero ¿por qué la impresionante expansión de la base monetaria no se emplea para recomposición de capital de trabajo en lugar de esterilizarla con LELIQs? Y además agrega perspectivas para bienes raíces y la inversión pública en obra civil. Bueno, es otra pregunta, pero de la misma Sí. respuesta. Augusto, después te doy también la palabra, pero yo no... A ver, ¿por qué no lo hacen? Porque les encantaría hacerlo. El tema es que la gente no confía. El mercado es solo confianza, muchachos, nada más. El resto es verso. Vos confiás o no confiás. Si confiás, invertís. Y muchos lo hicieron en las preguntas. Si leen los chats, creo que todas las preguntas estamos en lo mismo. La verdad que la carga impositiva hace... A mí me cuesta mucho hacer negocios en un lugar que si hago las cosas mal, el 100% de la pérdida es mía, porque me equivoqué. Pero si hago las cosas bien, yo solo me quedo con el 35%. Tengo un socio que se lleva el 75%. Encima, cada vez que se incendia, viene mi socio, viene siempre una vez por año y me dice, Claudio, se incendió la fábrica. Uy, no te puedo creer.
perdimos la mitad de nuestro laburo de toda la vida. No, no, se quemó tu mitad nada más. Mi mitad está intacta. ¿Y ese socio es el Estado o no? En ese contexto, estaría buenísimo, yo lo decía, que esos pesos vayan a la actividad, que financien capital de trabajo. Pero vos para eso tenés que pagar una tasa de interés, porque ¿qué plata te prestan? Si no es la del ahorrista finalmente. Y un ahorrista no va a querer invertir por debajo de la inflación. Y otra vez, dolor. ¿Y por qué hay inflación? ¿Y por qué emiten? Entonces, y ahí empieza otra vez. Es el juego de nunca acabar. La única manera de que vaya capital de trabajo es estabilizando las variables. Si no, nadie va a querer vender la mercadería por debajo del valor de reposición y nadie va a querer, para un financista, la plata es su mercadería. Y el valor de reposición es que la tasa de interés tiene que rendir un poco más que la inflación, si no está perdiendo plata. Y esa sería la contestación. Y yo creo que para el metro construcción es barato en Argentina hoy. La usada es cara comparado con lo que vale el metro cuadrado. Y que va a haber blanqueos o algo por el estilo, porque Argentina siempre blanquea el stock, pero no el flujo nuevo. Y si el 50% de la economía es informal, de vez en cuando necesita un ajuste y eso puede ser que traiga algún premio. Puede ser un negocio. Repito, de corto plazo, y lo del dólar link también, de corto plazo, y tampoco un gran negocio. Estamos hablando de 3,5 mensual con una inflación 3 mensual. Augusto, no sé qué querés agregar. No, digamos, yo creo que en la Argentina es mucho más importante la política que la economía. La política va siempre delante de la economía. Y en la Argentina hay un gran problema político, y eso está claro, ¿no? Dentro del partido gobernante tenés dos alas y un presidente que se muestra como un equilibrista, que toma una decisión al día y al día siguiente quizás la contradice, con lo cual me parece que justamente como la economía además es confianza y es perspectiva y es esperanza y no es realidad, lo primero que necesitas es un speech muy focalizado en inversión, en derechos, en propiedad, cosa que el ONIC de este país decida comprar más máquinas, tomar más gente y demás. Mientras no haya un tema de confianza y de expectativas, yo creo que la verdad lo que creo es que prefiero no seguir hablando, Claudio, porque hasta ahora venimos tan bien que no quiero que todos se vayan amargados a sus casas. Pero estoy bastante menos optimista que la gran mayoría, esa es la verdad. Bueno, Augusto, lamentablemente te voy a pedir que hables porque esta pregunta tiene que ver más con vos, me parece, porque ¿Cómo acá no? pregunta Sebastián, ¿cómo ves la relación con China? Y te agregaría también si querés mencionar la relación con Estados Unidos, ya que estamos con esa dicotomía de ambas potencias. Claramente la relación con China está pasando por uno de los mejores momentos, ¿no? Tenemos un swap que nos habilita a tomarles más o menos 10.000 millones de dólares pagando 7% anual. Eso lo tenemos a disposición cuando querramos. Tenemos con Estados Unidos, está clarísimo, no, todavía no iniciamos las charlas para arreglar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, tampoco estamos votando a favor para que la presidencia del BID sea un candidato americano. Está claro que Argentina sigue con estos ensayos, pero estos ensayos son históricos porque los argentinos somos pendulares y solamente reaccionamos en situaciones muy límites, ¿no? Recuerden la época de Alfonsín, donde queríamos hacer la tercera ola y renovábamos los créditos con Cuba. Después pasamos por Menem, donde éramos los alumnos privilegiados del fondo y los más occidentalizados de Occidente y del mundo desarrollado. Tuvimos a la Rúa, que digamos no tuvo tiempo más o menos de manifestarse, pero me imagino que iba a seguir con la misma relación con Occidente. Después viene el kirchnerismo, donde invitamos a Fidel Castro, que estuvo 4 horas cortando Figueroa del Corto en la Facultad de Derecho. Quemamos la bandera americana, estuvimos con Evo y Ortega y todos los bolivarianos en la Argentina quemando el Tratado de Alca. Después vino como Juan Pablo II, Papa que más viajó por el mundo, viajó por todo Occidente tratando de abrir puertas, y ahora nuevamente estamos con este tipo de cuestiones de extrañar a Evo Morales de su momento. Con lo cual Argentina es pendular, Argentina es muy pacífica, pero Argentina políticamente
llega un momento que no aguanta. Ustedes recuerden cuando la hiperinflación de Alfonsín, que no pudo terminar su mandato, que llegó con hiperinflación, con desabastecimiento, con tremenda pobreza, en default, vino un riojano que había sido profundamente estatista y dirigista, con casi el 85% de la población en su provincia viviendo del Estado, con poncho, pelo largos y patillas, llegó y dijo, ¿y ahora para dónde voy? Y ahora no te queda otra que terminar con la inflación porque el argentino no quiere esto, el argentino quiere bajar el déficit, el argentino quiere empresas privatizadas porque le gusta la luz, el gas y el teléfono, con lo cual, como bien dice Rosendo Fraga, el político argentino cambia rápidamente de ideología, de lo que no cambia es de forma de ser. Entonces tuvimos durante 10 años privatizaciones, convertibilidad, inflación tendiendo a cero y demás, hasta que el argentino pendular nuevamente se hartó. Entonces fuimos contra las multinacionales, apoyamos la estatización de YPF, fuimos nuevamente con los bolivarianos, bueno, y ahora nos toca vivir esta. Y yo creo que somos tan pendulares que lamentablemente quizás nos pegamos la piña de nuevo y en el 2021 estamos reclamando que termine la inflación, que abramos nuestra economía al mundo, que bajemos los impuestos. Con lo cual, si quieren, soy negativo de corto plazo, soy positivo de mediano y largo plazo, y por alguna razón desconocida deberíamos ir todos a terapia, porque no entiendo el motivo por el cual somos todos tan pendulares en la Argentina. Gracias, Augusto. Bueno, acá para Claudio, entiendo que debes haber traído tu bola de cristal, porque preguntan del precio del dólar a fin de año. Y te agrego una segunda, que ¿cómo ves el sector, el desarrollo del sector de biotecnología y de tecnología de informática, ¿no? En este contexto. Por favor, habilitar el micrófono de Claudio. Siempre hacen lo mismo, siempre hacen lo mismo cuando le piden una cotización futura. A propósito, estaba habilitado, pero era una manera de escaparme de la pregunta. No, ¿me decís qué día exacto quieres saber el valor del dólar? 30 de diciembre. Bueno, el 2 de enero le digo, del 21, ¿cuánto cerró? Nada, voy a hacer una aproximación porque ustedes me llamaron hoy para que me juegue, no le voy a... Va a valer más que ahora. Más que ahora. Y no, ni idea. La teoría es que se va a devaluar mínimo 4% mensual. O sea, quedan... Ahora la inflación se va a acelerar un poquito. O sea, obviamente va a valer un poco más. Y la biotecnología, sí, sin duda. La gente quiere comer cada vez más sano, cada vez le pone más genética y la pandemia lo demostró. Si uno mira las acciones que más subieron, tienen que ver con eso. Antes estaban de moda unas empresas que se llamaban FANGs, que son las tecnológicas. FANGs son Facebook, Apple, Amazon, Google. Y ahora las que están de moda se llaman granolas, empresas granolas, que son todas las que decía de biotecnología en el fondo, que son Glaxo, AstraZeneca, bueno, esas por cosas obvias, Novartis, Nestlé, L'Oreal, estética, entretenimiento, es lo que más, educación, se gasta mucho en educación, se gasta, está mal lo que dije, se invierte mucho en educación y creo que son las variables que ahora vienen. Gracias, Claudio. Bueno, un poquito, muchas preguntas sobre lo mismo y simplemente consultarte cómo ves en general el desarrollo de los próximos, vamos al corto plazo que te gusta, los próximos 6 meses, aunque para Argentina es largo plazo, pero bueno, vamos a suponer que es corto. ¿Cómo ves los próximos 6 meses en Argentina? ¿Qué pasaría en tu opinión? Cierro con esto, gracias por invitarme de nuevo y por la participación. Te juro, la verdad, me encantaría tener una respuesta más clara, pero no tengo la más pálida idea. Déjenme contestar, no sé. Va a pasar de todo. Todos sabemos que va a pasar de todo. Y rápido encima, como diría un amigo. Nada, va a ser complicado, va a ser muy complicado, va a haber mucha puja, va a haber muchos intereses contrapuestos, va a estar muy politizado, va a ser anárquico, porque nosotros somos horizontales a la hora de comunicarnos. Va a ser complicado, es muy difícil. Creo que lo decía Churchill, ¿no? Es muy difícil
es fácil ganar una elección con el 50% de los votos, es muy difícil gobernar con el 50% en contra, pero no solo pasa en Argentina. Elecciones en Estados Unidos, en toda Latinoamérica tienen un proceso parecido. Es difícil construir cuando hay tanta división. Es como dos socios, Miguel, que vos tengas un socio, yo estoy para invertir plata en tu empresa, un socio quiere ir para un lado y el otro para el otro. Y yo los escucho pelearse, no, vamos para allá, no, vamos para allá, no, vamos para allá, vamos para allá, y lo que voy a decir es, arréglense, después vengo. Y yo creo que todavía estos 6 meses va a ser de mucha discusión y mucha anarquía. Gracias, Claudio. Hay una pregunta un poco larga. ¿Hay una posibilidad de que se pueda llegar a violentar de manera compulsiva y por tiempo indeterminado los derechos por las acreencias que existen no solo por parte de la deuda pública, sino por las deudas y contratos entre privados? Cosa que haría que nuestra moneda quedaría expuesta a una mínima expresión, incluso las acreencias de los bancos pueden tener con nosotros los privados. ¿Puede ocurrir un escenario así? Y si hay algún porcentaje de posibilidad, ¿qué debería hacer para poder minimizar el daño? En Argentina todo puede ocurrir, absolutamente todo puede ocurrir. Lo que pasa es que no hay timing para eso. Primero porque el nivel de depósitos en los bancos es muy pobre como para imaginarse algo por el estilo. Segundo porque hay elecciones en 1 año y medio. Entonces, acuérdense siempre que los préstamos que los privados han tomado y demás son contra los depósitos de la gente en los bancos. Lo que se ha aprobado en su momento, que lo inició el gobierno de cuando estaba Lavagna, que hizo los famosos préstamos garantizados, diciéndole a los bancos que se quedaban con eso, y después Prat Gay, que cuando a los bancos le pedían los depósitos, el Banco Central les daba redescuento a los bancos, y macheaban, ¿se acuerdan la famosa palabra, el matching? Era los bancos cobrando ese bono que ajustaba por ser contra los redescuentos del central, y ahí salvaron al sistema financiero y no hubo una nueva incautación de depósitos. En el corto plazo no lo veo. Lo que sí veo y me tiene muy preocupado es la no apertura de tribunales, porque los bancos siguen teniendo en su activo estos créditos que han otorgado, que hoy los tienen como performing, de un montón de empresas que están esperando que abra tribunales para hacer o convocatoria de acreedores o concurso preventivo. O sea, empresas que ya saben que no van a pagar hace 5 meses atrás y todavía tienen performing los bancos este crédito computándose. Entonces viene un momento muy difícil para los bancos, ni hablar, y no tocamos todavía el tema de las LELIQ, ¿no? que está arriba ya de la base monetaria y no sé cómo va a terminar esta historia. Pero yo creo que de los sectores más complicados en la economía argentina, los bancos deben estar primero. Amigos, yo los dejo con Augusto, pido 1000 disculpas que me tengo que bajar, pero nada, tengo justo un evento que no puedo postergar. 1000 disculpas a todos, igual se queda el que sabe. Preguntale a él cuánto va a valer el dólar a fin de año, a ver qué te dice. Muchas gracias, Claudio. Un placer. Un placer a todos, gracias. Chao, Claudio. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, Augusto, acá seguimos con algunas consultas. Exportaciones. ¿Qué pensás que habría que hacer en materia de exportaciones si el gobierno va a realmente impulsar algún plan más serio para financiar o apoyar las exportaciones en lugar de poner tasas de exportación como todavía se sigue pagando incluso la industria, no solamente bienes de origen agro, ¿no? ¿Qué pensás? Lo que yo creo, no, digamos, como dice muchas veces Claudio, no importa que lo que nosotros pensemos, sino lo que creemos que haga el gobierno. Yo creo que el mundo ya demostró que justamente para incrementar tus exportaciones tenés que ser una persona que acepta las importaciones de los vecinos. El mundo justamente hasta esta pandemia, los países trataban de mejorar la posición arancelaria para permitir entrar los productos de manera tal de que te aprueben los tuyos afuera. La prueba de esto es Chile, ¿no? Donde vas a cualquier país del mundo y encontrás un vino chileno. Esto es porque Chile permite la entrada de cualquier producto. Argentina es todo lo contrario. Argentina limita las importaciones y quiere que todo el mundo, o sea, quiere que el mundo compre nuestros productos y que el mundo venda a nosotros. Entonces, a mí me parece que lo que estamos viendo de la balanza comercial positiva no es un incremento fabuloso de las exportaciones, sino creo que lo sea, sino que es caída de importaciones por la recesión que estamos teniendo. No veo a un
no veo que el perfil del ministro sea un perfil de apertura ni de favorecer las exportaciones, es mi opinión. Perfecto, gracias Augusto. Acá hay una pregunta respecto a todo lo que puede impactar en lo que es el índice de la pobreza en Argentina. Bueno, creo que queda un poco implícito, pero si podías comentarnos un poco qué es lo que vos opinás que puede pasar con post la situación actual respecto al aumento posible de la pobreza y deterioro de la situación de desequilibrio, de desigualdad, ¿no? Yo creo que en este contexto, con más déficit fiscal que el que teníamos el año pasado, duplicando la base monetaria con inflación, sin incentivos a la inversión, la pobreza va a seguir aumentando. Y la verdad es que es la gran deuda de la democracia, ¿no? Desde el 83 a hoy, los números de pobreza no paran de crecer, y me parece que justamente de esta forma, haciendo lo mismo como hacemos en los últimos 70 años, no hay posibilidad de dar vuelta a la situación. Vamos a estar cada vez peor. Bueno, te voy a hacer una pregunta para que trates de buscar algo positivo para inspirarnos un poco, Augusto. Es que estoy positivo, ¿eh? ¿Sí? Miguel, estoy positivo, claro, porque a mí me parece que es mucho más importante el bosque que el árbol. Entonces, de vuelta, si recordás que yo digo que los argentinos reaccionamos en situación límite, lo que quiero decirte es que tendríamos que esperar que este año y medio hasta las elecciones de octubre sea muy malo, y quizás en esa situación límite vamos a reaccionar y vamos a dar una vuelta de hoja. Esto ya ha pasado muchas veces en la historia argentina, con lo cual de fondo no soy negativo, al contrario. Perfecto, quedó clarísimo. De hecho, Claudio iba en esa misma dirección. Bueno, vos sabés que justo el ejemplo que te iba a dar tiene que ver con eso. Cuando Napoleón entra a Moscú en 1814, estaba muy poderoso y Rusia no tenía cómo hacerse frente al ejército francés. Entonces Kutuzov, que era el generalísimo ruso, lo que decide es retrocede y quema toda la ciudad, que en ese momento era toda de madera, ¿no? No existían edificaciones todavía de hormigón. Gracias a eso, se mataron de frío porque era impuro invierno y básicamente ganaron la batalla porque los franceses se morían de frío. Quiero decir como ejemplo de eso que vos decías recién. Se ve que hay que llevar a extremo para que reaccionemos y cambiemos algo, ¿no? Bueno, quería un poco que dijeras algo más. ¿Qué más tenemos que hacer para que No, esto cambie? es muy importante, de vuelta. Fíjense lo que siempre cuenta Juan Carlos sobre la época de Alfonsín. Lo primero que hizo es tomar a su amigo, Greenspan. Cuando la economía no levantaba y la inflación se aceleraba, se olvidó de sus amigos, lo trajo a su reel, que no era del palo del radicalismo, y creó el Plan Austral. Que ustedes me pueden decir, bueno, duró muy poco, Augusto, duró un año y medio, dos, no importa, lo que digo es cambió las expectativas rápidamente. Entonces yo no descarto ni que este gobierno, perdiendo muy mal las elecciones el año que viene, y escuchando a Rosendo que dice que de nuevo el político cambia rápidamente de ideología, para mantener el poder en el 2023, haga medidas totalmente opuestas a las actuales que, sin lugar a dudas, me parece que nos van a llevar a la decadencia absoluta. Y te voy a hacer un ejemplo más básico. Si vos cuando tenés una reunión en la Cámara, salís de tu casa escuchando música y no pones Waze ni no prendés la radio, a lo mejor hay un piquete en el medio y llegaste 2 horas tarde a la reunión. Ahora, si saliendo de tu casa prendiste Waze, sabés que hay un piquete, tenés que desviar y llegás perfectamente a tu reunión. Entonces yo no digo que hay que dramatizar, hay que darse cuenta hacia dónde vamos. Y vamos en este escenario a más recesión, más pobreza, más devaluación, más inflación, y no hay que ser negativo diciendo, ¿sabes qué? Argentina nunca se termina suicidando, va a pegar la vuelta en un año y medio. O sea que eso es más o menos un resumen de lo que creo. Buenísimo. Augusto, vos que tenés experiencia en bolsa y en los bancos, acá hay una pregunta que es interesante respecto a las fintech, incluso es un poco extrema. Dice, ¿crees que el dinero físico va a tender a desaparecer? No lo creo en el corto plazo, no sé si se refiere a la moneda física o a la valoración del dólar. Empecemos por la moneda física.
En muchos países ya desapareció. Vos vas a Suecia, a Noruega y a Dinamarca y no podés pagar ni el parquímetro y no te venden con plata ni una ficha. Es una cosa realmente espectacular. En Japón, por ejemplo, cuando vos entregás dinero físico, los funcionarios de una municipalidad o lo que sea se ponen guantes porque no están acostumbrados a tocarlo y no quieren mancharse. Con lo cual, evidentemente, eso va a terminar y me parece que es una búsqueda de todos los bancos centrales mundiales justamente para terminar con la economía en negro. Que todo lo puedas hacer online y que todo sea bancarizado. Con respecto a la moneda, si la pregunta se dirigía a ese concepto, Estados Unidos sigue teniendo, los bancos centrales del mundo siguen teniendo el 64% de sus reservas en dólares. Entonces me parece que venimos con esta historia hace 30 años repitiéndola, en el sentido de que siempre pensamos que va a dejar de ser la moneda de curso de cambio legal mundial, y eso no sucede nunca. Y de vuelta, esta vez la emisión fue la mitad del 2008, con lo cual yo no apostaría alegremente a pensar que el dólar se evapora y que viene la fiebre del oro y ese tipo de cuestiones, que hay que ser prudente. Gracias. Encima China, que supuestamente es enemigo comercial de Estados Unidos, es el mayor tenedor de dólares, ¿no? En China, sí, algo para agregar de China que es muy interesante. El Banco Central chino es el banco más avanzado en una criptomoneda de un país. En el Banco Central chino actualmente hay un sector donde trabajan más de 1000 personas dedicadas nada más que al estudio de la criptomoneda. Por suerte me comentó Anes en su momento que van a tener el honor de escuchar a José Sciaba Serrate, que yo creo que es el argentino que más sabe de criptomonedas, y es un lujo su explicación en detalle. Sí, a Gordon Gekko también lo tenemos para Claro, invitar. correcto. Muchas gracias. Una pregunta que nos hace Gabriel. ¿Ves viable un shock de licuación de pasivos y nueva moneda? De vuelta, en Argentina es todo posible, absolutamente todo posible. Y es políticamente correcto. ¿Por qué? Porque a los que destrozan en ese contexto es a los bancos. Y nadie va a saltar a hacer una marcha para defender a los bancos. De vuelta, espero que si eso ocurre, que exista la ingeniería para no quebrar a los bancos, porque recuerden que una licuación de pasivos significa que no le están devolviendo la plata al banco, y el banco la plata que presta es la plata de los depositantes. Entonces guarda con esas historias de alimentarlas o fogonearlas, porque es un tema muy delicado. Buenísimo, Augusto. Bueno, vamos a la última pregunta, así no abusamos de tu generosidad. Ya pasamos más de una hora. Es una pregunta muy difícil de contestar, pero bueno, como quiero respetar al quien la hizo, dice, ¿cómo harías para formalizar la economía en negro que tenemos? Es justo la última pregunta, es el tema que más me apasiona, Ah, buenísimo. pero tardaríamos mucho tiempo, así que si ese amigo armenio en algún momento me agarra en la cámara, puedo hablarle horas, pero se las voy a dar básicamente. En 1890 murió un economista norteamericano que se llamaba Henry George. Henry George era el inventor del single tax. ¿Qué significa single tax? Impuesto único. Él decía que filosóficamente estaba mal sacarle impuesto a las ganancias a la persona que trabajaba, y estaba muy mal sacarle impuestos al consumo, porque con la plata ganada la debería gastar en lo que quisiera. Entonces él decía, si cobramos un canon, que acá se dice impuesto, pero si cobramos un impuesto al espacio ocupado, en un segundo termina la evasión. O sea, vos ocupás, entonces la fórmula final sería presupuesto nacional dividido metros ocupados. Para arriba, para abajo, para el costado. Por supuesto, el metro no vale lo mismo en cada lugar, depende de la cercanía a la avenida, al tren, al oxígeno, al río. Y claro, no hay manera de evadir ese impuesto. O sea, si yo te lo voy a cobrar a vos y me decís, no, mira, te cuento, yo vendo parte en negro, parte en blanco, vendé en violeta, en verde, porque yo te cobro nada más que ocupás. No, bueno, pero esto está a nombre de una corporación. Bueno, decirle a la corporación que tiene que pagar tanto por mes. Esto tiene otro tributo muy bueno.
terminás no solamente con la evasión, sino que terminás con el problema de la vivienda. Porque el Estado, para recaudar más, lo que va a tratar de hacer es sus tierras fiscales, desarrollar vivienda para que el que lo ocupe pague el canon mensual. Y para pagar el canon mensual tenés que trabajar. Entonces, fíjate vos, se termina la evasión, se termina el problema de la vivienda y educás a toda la población para que trabaje, porque si no trabaja no puede pagar. Entonces mataste 3 pájaros de un tiro. Ahora, el problema de esto, de implementar esto, es bastante complicado. Había dos países solos que lo implementaban, ahora queda uno solo. Indonesia y Hong Kong. Hong Kong tuvo este problema en los meses que ya saben con China, pero igual el sistema no se ha tocado todavía. Por eso ustedes cuando van a Hong Kong o Indonesia lo que ven son torres para arriba, porque la gente quiere su espacio y si gana $1 millón por segundo con su fábrica, a nadie le toca un centavo ni de ganancias ni de consumo. El problema que tiene es este. Díganme una cosa, ¿para qué sirve la FIP si es tan fácil cobrar el canon? O sea que desaparece la FIP. ¿Dónde van a ir los abogados que se dedican a penal tributaria? Desaparece penal tributaria. Entonces, lo más importante pasa a ser catastro, que va a ser el que va a evaluar cuánto vale el metro cuadrado en cada lugar. Bueno, no me quiero extender, pues los voy a aburrir a todos. Gracias, Augusto. Acá justo Liliana preguntaba, ¿y cómo haces para que alguien de la villa pudiera pagar ese canon, siendo informalidad, ¿no? No, bueno, hay que contarle a Liliana que es impresionante y muy triste por otro lado. En muchas villas la ocupación se paga más que un alquiler en Quintana y Ayacucho, en Recoleta. Si ustedes vieran lo que pagan en la Villa 31 por alquilar esos lugares, se agarrarían la cabeza. Debería haber un tema de educación, de decirle a esa gente que podrían vivir en Caballito o en Belgrano, porque hay muchos vivos que han ocupado estas tierras, han hecho casillas y las han alquilado y ese es el trabajo. Y la persona que vive ahí lo hace para estar cerca de su trabajo, entonces está dispuesto a pagar más que en cualquier otro lado. Realmente un disparate. En ese concepto de Henry George, el Estado haría perfectamente estas propiedades para dársela al trabajador que pague ese canon, diciéndole, escúchame una cosa, la propiedad es del Estado que de por vida la alquila, y vos sos el dueño de la posesión, no de la propiedad. Si vos trabajás y pagás, nadie te va a sacar de acá. Y si vos morís y tu familia trabaja, nadie los va a sacar de acá. Lo único que tenés que hacer es trabajar y pagar de por vida. Entonces, por eso, desaparecen las tierras fiscales. Fíjense una locura argentina. Ustedes escucharán todo el tiempo hablar de los problemas de los mapuches. Bueno, les cuento, en Neuquén más del 75% de todo Neuquén son tierras fiscales. 75% de la provincia son tierras fiscales, te lo cuentan todos los mediadores. Y no se ponen de acuerdo para darle un pedazo de tierra a los mapuches que hace 50 años vienen reclamando. O sea, los argentinos estamos preparados para hacer más barbaridades de las que hacemos, pero en algunos momentos hacemos barbaridades como esa. Bueno, como es tan buena tu idea sobre el canon de metro cuadrado, seguramente no va a prosperar. Por supuesto. Bueno, Augusto, muchísimas gracias por tu exposición y por supuesto a Claudio también. Espero que la próxima vez podamos, eso significa que ya estaríamos un poco mejor, vernos físicamente nuevamente en la cámara y también a lo mejor acá en la Unión Universitaria de Tigre, que tengamos la oportunidad de tenerte acá. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes, a los auspiciantes. Paso la palabra a Onik para que se despida y gracias nuevamente. Un abrazo grande. Muchas gracias, Miguel. Un abrazo, un honor para mí. A Augusto y a Claudio la charla. Y quería decir que quiero ser un poco más optimista de lo que ustedes son en estos comentarios, no porque no sean realistas, sino porque debemos ser optimistas y ir para adelante. Estamos viviendo un momento muy raro. La pandemia nosotros la hemos vivido. Hasta ahora estábamos esperando para ver cuándo se termine y vamos para adelante. De a poco nos vamos convenciendo de que tenemos que convivir con esto. Hoy fui a una reunión en un lugar que nunca había ido y realmente cuando el señor vino a decirme algo le dije mantenete a 2 metros.
¿Por qué? Porque son las nuevas reglas de convivencia. Y esta situación económica, que realmente yo no le veo muchas soluciones, porque el Estado no puede reaccionar desde mi punto de vista si no es vía emisión, bueno, si va a abrir la economía o va a permitir que a alguien que exporta más de lo que produce le va a dar un premio, Dios quiera. Pero vamos a tener que convivir con esto. Si bajamos los brazos, estamos listos. Así que yo lo que digo es que hay que ir para adelante dentro de lo que podemos. Quiero agradecer tus comentarios, Augusto, sobre todo esto último de la tierra, que me parece fantástico, pero es inaplicable. Me hizo acordar el impuesto a la renta normal potencial de la tierra que decía el amigo Cuello. Totalmente. Y el que no produce paga igual. Pero bueno, les agradezco muchísimo y mantengamos el optimismo un poco, si no estamos cocinados. Un gran abrazo a todos los que escuchan y un súper agradecimiento a Claudio y a Augusto por la charla. Muchísimas gracias. Un placer para mí, Vanes. Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Bueno, gracias a todos. Cerramos acá. Hasta el próximo encuentro. Cuídense mucho y sigan participando de las charlas. Abrazo para todos.